Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré.
adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. En estos momentos difíciles, Padre, sabemos que tú vas a un lado de nosotros, Señor, que tú nos acompañas a cada instante, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Creemos en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido darnos paz en medio de la tormenta, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar aquí otra vez con ustedes, una gran bendición. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 5, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a continuar un poquito con el tema de la justificación, pero para poder entrar al siguiente tema que tiene que ver con la ley, el propósito, cómo entró el pecado, etcétera. Entonces es un tema interesante, de mucha bendición. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy, ¿sale? Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta noche, Padre, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por un día más, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque podemos terminar este día, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que quites de nosotros todo estorbo, Señor, que nos esté impidiendo, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos a reconocer tu voz en medio de todo esto que vamos a hablar, y que a pesar de mí, Señor, tu pueblo pueda escuchar con claridad tu voz, lo que tú les quieres enseñar. Quita todo prejuicio, quita, Señor, toda preocupación, enfermedad, etcétera, Señor, todo aquello que está obstaculizando el crecimiento de tu pueblo, Padre. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y ministranos, Señor, a través de tu palabra. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a abrir entonces nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 5. Y recuerdan que veníamos hablando acerca de la justificación, ¿verdad? Hablábamos pues que ya podemos estar bien con el Señor, somos declarados inocentes de la culpa del pecado, gracias a lo que Jesucristo hizo, y que es a través de esta fe en que nosotros buscamos a Dios, creemos en Dios, que podemos hoy ser salvos, amén, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, entonces, el apóstol Pablo va a continuar hablando aquí acerca de por qué pues no somos justificados a través de la ley, cómo es que entró esta situación del pecado, cómo es que nosotros podemos librarnos de esta situación del pecado, etcétera. Entonces vamos a seguir la lectura, hermanos. Tengan sus Biblias ahí a la mano, vamos leyendo juntos. Ustedes saben que de repente leo versículos, me detengo, doy una explicación, entonces tengan a la mano con qué anotar, y para que pues tratemos de llevarnos lo más que se pueda, ¿verdad? Y sobre todo lo que el Señor quiere hoy recalcar en nuestro corazón para que crezcamos como cristianos. Y bueno, dice aquí capítulo 5, resultados de la justificación. ¿Qué beneficios me trae? Bueno, ¿qué bueno tiene esto de que yo ya sea salvo y de que Jesús me ha llamado, etcétera? ¿A mí qué? ¿De eso de qué me sirve? Ok, vamos al versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es, digamos, el resumen de lo que hablábamos la vez pasada. Ya sea, este versículo es un gran resumen. Entonces yo soy declarado inocente del pecado que me asediaba, que me heredaron mis padres, etcétera.
que yo he hecho en mi vida cuando me arrepentí. Entonces, como yo me arrepentí, creí en el Señor Jesucristo y le serví, le seguí, entonces soy considerado ahora inocente. Dios me ve y ya no me ve como ese pecador, sino me ve como ese hombre o mujer que ha sido renovado a través de la sangre de Jesucristo. Entonces dice aquí el versículo que tenemos paz para con Dios, es decir, ya no hay algo que nos impida acercarnos a Dios, ya no somos enemigos de la palabra de Dios. Hoy puedo acercarme libremente, hoy puedo cerrar mis ojos y decirle, Señor, ayúdame, Padre, hoy te necesito, etcétera, ¿sale? Entonces dice aquí el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, yo debo entender de estos dos versículos dos puntos importantes. Número uno, que ya estamos reconciliados con Dios. Si tú no te has reconciliado con Dios, yo te invito a que tú te reconcilies con Dios. ¿Cómo me reconcilio con Dios, hermano? Cuando tú le dices, Padre, perdóname, perdona mis pecados, Señor, ayúdame. Yo quiero que Cristo reine en mi vida, que viva en mi corazón y que me guíes, Padre, el resto de mi vida. Y entonces tú empiezas a crecer en la fe, empiezas a buscarlo, te empiezas a apartar del pecado. Entonces, en ese momento tú vives esa reconciliación con Dios, ¿sí? Ya no hay ningún pecado, entonces, que bloquea tu relación con Él, porque todo pecado, todos tus errores del pasado, Dios los ha pagado por medio de Jesucristo. Entonces ya está cubierto. Ahora solamente es que tú entregues tu vida a Dios, que le sigas, que le creas a Dios y que crezcas en la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces tú ya estás en paz con Dios y el Señor te va a bendecir, el Señor está cuidando de tu vida. Y en segundo lugar, no solo Dios nos declara inocentes, ahora sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él. Esto es lo que está tratando de decir la palabra de Dios. Sí, ahora ya no, bueno, ya no estamos nada más en paz, pero ya no nos volvemos a ver. Sino ahora el Señor está cerca de ti. Y entonces en ese momento, por eso les decía en un principio, yo ya puedo cerrar mis ojos y estoy aquí en mi casa, estoy en la sala, en mi cuarto y puedo cerrar mis ojos y decir, Señor, aquí estoy y yo sé que tú estás aquí, Padre. Mira, me siento así, Padre, necesito que me guíes en esto, me está pasando esto, Padre, ¿qué puedo hacer? O gracias, Señor, por esto. Mira, muchas gracias porque me fue excelente en esto, etcétera. Y estamos cerca del Señor. Ese es un gran beneficio de la justificación. ¿Sale? Entonces, somos reconciliados y estamos ahora también cerca de Él. Porque el pueblo antes, cuando ofrecía sacrificios, pues ofrecía sacrificios, había perdón de los pecados en ese momento, pero el pueblo vivía lejos de Dios. El pueblo vivía su propia vida y como le fuera, etcétera, pero hoy no, el Señor está cerca de nosotros, en todo momento está conmigo en el trabajo, conmigo en mis problemas, conmigo en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, ahí está el Señor. ¿Sale? Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entiéndase tribulaciones, hermanos, como problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora vamos a entender lo que está tratando de decir, ¿verdad? Aquí la palabra en el original griego es resistencia, es decir, las pruebas, las dificultades en mi vida, cuando yo amo a Cristo, cuando yo sigo a Cristo, esto solamente es para aquellos que siguen a Cristo, se vuelven más fuertes. Cuando tú estás atravesando una situación en tu vida que es difícil, que entonces tu fe se empieza a fortalecer porque buscas más del Señor, porque empiezas a aprender, te vuelves más sabio, te vuelves más inteligente. Ok, esto se debe resolver así, y entonces yo debo irme por acá, y la palabra de Dios dice que debo hacerlo de esta manera, y te empiezas a ser un cristiano más fuerte cuando le crees a Dios, ¿verdad? Porque de entrada el tema tiene que ver con la fe, ¿verdad? La justificación, los beneficios de la justificación tienen que ver con la fe. Entonces, de entrada, cuando yo estoy en medio de una tribulación, yo ya soy un hombre de fe que le cree a Dios, no importa las circunstancias. Y tengo esa confianza. Entonces dice que la tribulación en el cristiano, cuando hay un problema, produce en nosotros paciencia, es decir, nos hace más resistentes, nos ayuda a ser más fuertes. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba, es decir, aquí igual hay que entender el original, nos hace más confiables, nos hace demostrar, como algo que se puede demostrar. Mírame, Señor, aquí estoy, soy de confianza. Puedes depositar en mí, Señor, tus secretos, Padre. Puedes hablarme, puedes darme a mí, Señor,
tus secretos para poder ministrar a mis hermanos, etcétera, a mi familia. Puedes enseñarme cómo guiar a mi familia, porque me he vuelto y he demostrado que soy una persona confiable por lo que Cristo está haciendo en mi corazón. Pero dice también que la prueba produce esperanza, ¿verdad? Y la prueba, esperanza. Ahora, la esperanza es esperar algo bueno, esperar algo que va a ser un bien. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, siempre nuestra mente, nuestro corazón están en las cosas que vienen. Por eso la fe es aquello que aún no sucede, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra mirada está en lo que aún no sucede, pero sabemos que vendrá y será bueno. Entonces, si tú eres un cristiano que ahorita está pensando en que, híjole, es que nuestro país va a entrar en una gran crisis y por culpa del presidente o por culpa de estos y de los otros, tú no estás esperanzado. Tú estás completamente hundido en tus afanes y tus miedos. Un cristiano aprende a estar con el corazón hacia el futuro, confiado en el Señor. Entonces, yo no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que lo que pase es para mi bien y el Señor estará conmigo, como lo está el día de hoy. Entonces, una persona que ha sido probada, una persona que ha vivido situaciones, podemos hoy testificar y decir, bueno, a mí me pasó esto, hermano, tienes que tener fe porque mira, a mí me pasó que yo tuve este problema y después vi el propósito del Señor para este problema, para esta situación, cómo me enseñó, cómo crecí. Y la prueba de eso es, hermanos, que a través de tribulación, nuestros errores en el pasado trajeron consecuencias, pero a través de eso, aún eso Dios lo usa para nuestro beneficio cuando nos arrepentimos y le buscamos. Entonces, bueno, yo fui una persona así, 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 y las consecuencias hoy me pesan, por eso hay problemas en mi familia, por eso tengo escasez en mi hogar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a ver ahí la mano de Dios, Señor, enséñame, yo ya no quiero ser aquel que era antes, y empiezas tú a formar en ti esperanza. El Señor está conmigo, el Señor me va a fortalecer, y empiezas a vivir esas experiencias. Cuando alguien viene contigo, tú le puedes decir, bueno, hermano, tienes que aguantar, tienes que resistir porque va a venir algo bueno. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ya lo viví. Y hemos formado esa esperanza. ¿Sí? Entonces esta parte es hermosa, es muy bonito saber que el cristiano vive confiado y en esperanza. ¿Sale? Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor pues es fiel, no te va a quedar mal. Cuando tú confías en Él, jamás, jamás Dios te va a quedar mal. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás esperando el bien de Dios y Dios ya te lo demostró. ¿Cómo? Dándonos de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, entonces de estos 3 versículos vamos a sacar 3 conclusiones para que vayamos un poquito en orden. Para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era la regla más que la excepción. No así para el cristiano moderno. El cristiano, cuando la gente le hablaban de Cristo en aquel momento y decía, yo quiero seguir a Cristo, sabían de antemano y eran muy conscientes que sufrirían persecución. Hoy nosotros los cristianos, y por causa de las malas enseñanzas, creemos que venir a Cristo es el fin de nuestros problemas. Se acabaron nuestros problemas. Y no es cierto. La promesa no es que se van a acabar los problemas, la promesa es que no estaremos solos en esas promesas en esos problemas y que venceremos en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso sí lo dice la Biblia. ¿Sí? Segundo lugar, Pablo dice que en el futuro vamos a triunfar, pero por ahora tenemos que luchar. Vendrá un momento, hermano, en el que tú y yo encontraremos una paz completa. Ya, no habrá más llanto, no habrá más lloro, dice Apocalipsis, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Perdón.
Vendrá ese momento, pero por ahora, hermano, mientras tú estás aquí, tú tienes que seguir de rodillas, orando por tu hijo para que se acerque al Señor. Tienes que estar de rodillas, pidiéndole al Señor que te dé fortaleza para dejar ese pecado. Ahorita tú tienes que estar leyendo la palabra de Dios, tienes que estar en los estudios bíblicos, tienes que estar yendo a la iglesia, tienes que estar en oración. Es esa lucha, esa disciplina, lucha, lucha, lucha. ¿Y por qué? Porque la recompensa, hermano, no solamente es, ay, el Señor me va a dar un trabajo o me va a ir bien. Eso es parte de la recompensa en la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pero el premio más grande es tu vida, la vida eterna que el Señor ya nos ha dado. ¿Sí? Entonces, ahorita, hermano, hay que luchar, hay que pelear la batalla. Entonces, no te desanimes, es parte de la vida. Si ahorita estás en un problema, en una enfermedad, no te preocupes, el Señor te ha dado la victoria, pero tú tienes que permanecer y creerle a Dios. Lucha, lucha, lucha. Va a haber muchas veces en las que digas, yo ya no puedo más. Y sabes que es normal, porque somos humanos. Pero por eso Dios dice aquí que nos ha dado, ¿qué? Derramado de su Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces yo puedo orar, Señor, me siento mal, ya no puedo más, ayúdame. Ayúdame, fortaléceme, Padre, enséñame. ¿Okay? Y en tercer lugar, nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Qué es esto de regocijarse en las tribulaciones? Que estoy enfermo y jajaja, qué padre, o sea, me siento terrible. No. Gozarse, regocijarse o gozarse en las tribulaciones no es porque nos guste el dolor que nos causa el problema o la enfermedad, etcétera, sino es el saber que Dios usa esas dificultades de la vida y los ataques de Satanás para hacer que yo sea un hombre o una mujer conforme a la imagen de Dios. Entonces, cuando hay un problema es porque el Señor me quiere enseñar algo y porque el Señor, cuando me saque de ese problema, entonces yo voy a ser mejor de lo que era antes. Mi carácter se va a empezar a formar. Así como el apóstol Pedro, ¿verdad? Oye, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Hemos hablado de este pasaje. Y le dice, bueno, Pedro, pues yo he pedido que no te falte la fe. Pero no se acaba ahí la historia, sino Jesús le dice, y una vez vuelto, una vez que tú venzas eso, porque Jesús sabía que Dios lo iba a librar, así como Él sabe que nosotros somos librados por el amor de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, una vez que tú vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos. Es decir, tú vas a convertirte en alguien que nunca te imaginaste. Y cuando tú vas a Hechos, te das cuenta lo que hizo Dios en el corazón de Pedro, ¿verdad? Después de esa zarandeada, de esa tremenda tribulación que vivió Pedro, y se para y empieza a predicar, hermanos varones, y esto y lo otro, y Jesucristo, ¿verdad? Y se empieza a convertir la gente y viene un avivamiento a los corazones de los judíos que estaban en ese momento con Pedro. Y dices, qué bien le hizo la zarandeada, qué bien le hizo la tribulación a Pedro, porque se volvió el héroe de la fe que fue por medio de esa tribulación. Hermano, esta tribulación que tú estás viviendo puede ser la tribulación, puede ser el momento, puede ser el medio en el cual Dios va a transformar toda tu vida, a tu familia, a los que te rodean. Pero tienes que creerle a Dios. ¿Sí? Por eso dice la esperanza, versículo 5, no avergüenza. Bien. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando no teníamos la capacidad, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es igual así una conclusión de los dos versículos anteriores, 6 y 7. Y explica por qué. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, aquí yo debo entender dos cosas importantes de estos versículos. ¿Sale? Del 6 al 11.
Número uno es que Dios envió a Jesucristo exclusivamente a morir por nosotros. No vino a ver si pasaba algo, si no pasaba. Jesús ya sabía que venía. Y se lo dijo muchas veces a sus discípulos. Es necesario que yo padezca ante el concilio, es necesario que yo sea entregado, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, etcétera. Y se los dijo una y otra vez. Ahora, ¿por qué hizo esto? Lo hizo no porque tú y yo seamos buenos. Ay, es que se lo merece. Es que mira, los que le están echando muchas ganas, la humanidad le está echando muchas ganas por estar conmigo, pues les voy a dar una manita. No, nada hacíamos. Antes todos estábamos en nuestras ondas, ¿verdad? Así como hoy, tú estás en tu mundo, tú estás en tus afanes, en que me hicieron, no me hicieron, en que le voy a hacer, no le voy a hacer, en que tengo, no tengo, y tu mente está en otras cosas, y tu mente está en tus afanes, en tu dolor, en tu autocompasión, etcétera, etcétera, cuando no has entendido que Dios ya entregó a su Hijo Jesucristo porque te ama. No entregó a su Hijo porque seamos buenos, sino porque nos ama, hermanos. Y eres afortunado porque no hubo nada que tú hicieras para ganarte el amor de Dios. Él es así, Dios es amor. Y número dos, yo debo también entender hoy que si Él ha mostrado su amor por nosotros, aún sin nosotros amarlos, es decir, aquí decía, porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados. Si cuando eras malo, si cuando andabas en tus parrandas, en tus fiestas, lejos de Dios, burlándote, siéndole infiel a tu esposa, a tu esposo, de borracho, haciendo tu relajo, robando, etc. Y aún así Dios muchas veces, hermanos, nos guardó, nos cuidó. Y por su pura misericordia hoy estamos aquí y no nos pasó otra cosa. Y siendo malos, ahora imagínate cuánto más no hará por aquellos que correspondemos a ese amor. Cuando le obedezco, sí, Señor, tu palabra dice que yo debo hacer esto. Sí, Señor, lo voy a hacer. Entonces yo voy a orar y voy a buscar del Señor. Ahora, imagínate qué bien no te hará el Señor si siendo malo fue bueno con nosotros. Ahora imagínate cuando tú ya le buscas, cuando tú le deseas, cuando tú clamas en Él en oración, en las alabanzas, le cantas al Señor. ¿Cuánto bien no te hará el Señor? Porque este es el tiempo, hermanos, conocemos este tiempo como el tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué el tiempo de la gracia? Porque ahorita tú todavía puedes encontrar a Dios, pero llegará un tiempo, en Apocalipsis 20 nos narra, ¿verdad? Llegará un tiempo en el que nadie, se acabó la gracia. Ahora sí, nada de que Dios es amor y que si Dios es bueno, pues no va a castigar nada, porque Dios es justo. Entonces, buscar a Dios, no endurezcan su corazón. Cuando escuches la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón en este momento con tus ideas, con tus pensamientos. Escucha la palabra de Dios. ¿Sí? Y vámonos al versículo 12. Adán y Cristo. Y aquí nos va a explicar algo súper interesante, bien hermoso también, que tiene que ver cómo entró, por qué somos, a ver, por qué soy culpable de qué, si yo ni nacía y yo no tenía nada que ver. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de qué hombre está hablando? De Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Pues es que yo no estuve ahí. Si yo hubiera estado ahí, yo se hubiera obedecido a Dios. Así como muchos dicen, es que si yo hubiera estado cuando Jesús estuvo, yo no lo hubiera matado, yo no hubiera consentido que lo mataran, ¿no? Y es fácil decir eso. Sin embargo, nosotros confirmamos nuestra solidaridad con Adán, es decir, nosotros confirmamos que la Biblia tiene razón cuando dice todos pecaron, porque ya hemos pecado, porque nuestra condición es así.
Porque nuestro pecado, cada vez que yo me enojo contra mi hermano y lo critico y le digo groserías o robo o miro a una mujer y la deseo en mi corazón, etcétera, etcétera, tengo envidia de otros, etcétera, el pecado que tú quieras, ahí testifico cómo yo no soy diferente de Adán. Por eso necesitamos a Jesucristo. Sí, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo todos, Señor? Pues si yo todavía ni nacía. Sí, pero analiza tu vida. El pecado siempre ha estado en ti. Por eso tuvimos que arrepentirnos y pedirle, Señor, perdóname. Enséñame, cambia mi corazón, Señor, etcétera. Restáurame, alíviame, Señor, etcétera. Porque nuestra manera de vivir y hoy nuestra sociedad testifica que todos somos pecadores. Sí. Ahora, aquí viene algo bien interesante que nos va a explicar por qué entró la ley entonces. Porque recuerdan que ese era otro tema, que la gente quería, es que yo sigo la ley. No, espérame, no es cierto. Es imposible seguir la ley, porque la ley no es para que te justifiques, sino la ley, vamos a ver qué es esto. Dice, pues, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces, si no hay leyes en nuestra ciudad, si no hay leyes en nuestro país, pues tampoco habría delitos. Eso es lo que está diciendo. No habría cómo juzgar a la gente que hace lo malo. Por eso entró la ley, para juzgar a los que están haciendo mal y viviendo en pecado. Para que tú te puedas dar cuenta y decir, Señor, perdóname, me voy a cambiar de bando porque la estoy regando. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir aquí? Que la muerte empezó por el pecado de Adán y por eso hoy tú y yo entramos en el plano de la temporalidad. Y por eso tenemos que morir para resucitar con Jesucristo. Váyanme siguiendo con cuidado. ¿Se acuerdan que en un principio, en el Génesis, la gente vivía 800, 900 años, ¿no? Y Moisés a los 500 años empezó a tener hijos, fíjate, a los 500 años, ¿no? Y algunos aquí ya a los 18, 17 ya están con hijos, ¿no? Y Moisés a los 500, pues la gente vivía mucho. Dios fue recortando el tiempo de vida del hombre, porque si imagínate, si viviendo 70, 60 años, todo lo que hacemos y cómo hemos acabado con este mundo por nuestro pecado, imagínate si tuviéramos todavía esa capacidad. Entonces Dios tuvo que poner un fin para la temporalidad del hombre, para que el hombre pudiera dejar de vivir bajo la condición de pecador. Cuando Dios corre al hombre del huerto del Edén, pasaron dos cosas y vamos a entender el día de hoy qué son estas cosas. Me salté el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En primer lugar, la muerte, hermanos, la muerte es el resultado del pecado de Adán y de los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. Nos recuerda que durante miles de años la gente moría, aunque la ley aún no se había dado, aún no existía. ¿Sí? Esto es Romanos 6:23. Entonces, hermanos, la muerte ya era una consecuencia. Ahora, ¿por qué? ¿Por cómo vino la muerte, hermano? ¿Cómo sabes esto? Vamos a entender Génesis 3:22. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dice, es necesario que el hombre se vaya del huerto del Edén, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora, qué mala onda, Señor. ¿Cómo que no quieres que vivamos para siempre? Y por eso estamos muriendo. Y por eso el coronavirus nos está dando ahorita con todo. No, hermano. El problema no es que vivieras para siempre. El problema es en qué condición ibas a vivir para siempre. Tú ibas a vivir como pecador para siempre. ¿Qué quería decir esto? Que siempre, siempre ibas a tener que estar lejos y condenado sin la presencia de Dios. Y no es el deseo de Dios. Por eso tuvo que venir esta muerte como consecuencia, para que un día entonces pudiera venir Jesucristo y darnos vida eterna
y un nuevo renacimiento. Porque con Cristo seremos juntamente, ¿qué? Resucitados. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cuál es la promesa? La vida eterna. Porque ya teníamos vida eterna cuando estábamos en el huerto del Edén. Pero cuando pecamos, Dios tuvo que poner temporalidad en nosotros para que pudiéramos morir en esa condición de pecadores y poder volver a nacer como si fuera un reinicio del propósito original del hombre. No sé, váyanme siguiendo, hermanos. Yo sé que a veces puede ser un poco complicado y yo no ayudo mucho a veces con mis explicaciones. Pero entonces lo que sucedió, y Dios puso fin a la vida del hombre, un principio y un término, para que el hombre tuviera la oportunidad de volver a nacer. No estoy hablando físicamente, sino en su existencia, en su esencia. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué vamos ahorita a entender en los siguientes versículos? ¿Qué hizo Dios para regresarnos a nuestro estado natural? El estado natural, el original, era que viviéramos por siempre con Dios. Esa era la promesa, eso era lo que Dios quería de nosotros. ¿Sí? Pero ya no se pudo por el pecado. Ahora, entonces, ¿cómo le hizo Dios y qué hizo Dios para que esto pueda recuperarse? Bueno, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, es decir, el regalo, la gracia no fue como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, porque uno solo pecó, ya todos nos amolamos, traíamos esa condición, etcétera, pero como dije, pues nosotros hemos decidido seguir ese pecado de manera natural. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Entonces, el pecado empezó por uno solo, pero la gracia empieza también por uno solo, pero cuando ya habíamos muchos. Y entonces todos nos vimos beneficiados de lo que un hombre hizo. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Jesucristo no pecó, así como Adán, un pecadito. Un pecado se aventó. Y con eso fue suficiente para que entrara la muerte. Pues así un hombre ni un solo pecado cometió, ni uno solo, que fue Jesucristo. Y por esa justicia que él hizo, hoy tú y yo tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios. Pero ya estábamos mal. ¿Sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sí. Entonces, hermanos, fue por todos. Dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. O sea, a todos. ¿Quién es el mundo? ¿Los judíos? ¿Los alemanes? ¿Los chinos? ¿Los japoneses? ¿Los mexicanos? No, todos. Por todos vino a morir Jesucristo. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, los que aceptan a Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué dice Juan 11:25? Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, aquí está hablando de Lázaro, ¿verdad? Y este es un ejemplo muy claro porque cuando él va a la tumba de su amigo, él dice esto entendiendo, hermanos, que esa es la condición. Todos tenemos que morir, tenemos que tener una muerte física, porque es parte de la consecuencia del pecado original. Y nadie se va a salvar. ¿Sí? Entonces tú no te creas el ser eterno. Ay, apenas tengo 15, apenas tengo 20 años, me falta mucho. Bueno, en un par de años te vas a acordar y vas a decir, ah, caray, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido?
Y esa es la historia de nuestra vida, de los que somos adultos, de los que ya son ancianos, el decir, se me fue el tiempo rápido. Parece que fue ayer que yo tenía tantos años de edad y hoy mírame. ¿Sí? Hermanos, por eso Cristo es lo que le quería decir a Marta y a María en ese momento. Esta es la condición del hombre, pero el que cree en mí, aunque ya muera de esta manera, porque es inevitable, encontrará vida. Y entonces ahorita, hermano, tú no te preocupes si, dónde vives, si eres rico, si eres pobre, échale ganas, tú esfuérzate cada día, confía en el Señor, busca su palabra, sé el mejor en lo que haces, no seas mediocre en lo que haces, siempre trata de ser mejor, pero para honrar a Dios. Pero que eso no te ate, porque esta vida es temporal, está atada a la temporalidad. ¿Sí? Para los que quieran leer Lamentaciones, este es el tema, la vanidad de la vida. ¿Cuál es el propósito? Si entendemos hoy que somos seres eternos, hermano, el hecho de que hoy tú tengas un Ferrari de carro o un bochito del 60 es irrelevante. Si eres un gran líder o si eres una persona de bajo perfil, es irrelevante. Ante la eternidad nuestras vidas son nada. Por eso lo más importante es encontrar en esa vida, en ese camino, a Jesucristo. Porque entonces cuando yo encuentro a Jesucristo, mi vida trasciende más allá de esta vida. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Ahora, no está diciendo aquí, entonces cuando metieron el pecado, pues hubo más pecado. No, digo, la ley hubo más pecado. No, lo que está diciendo es, la ley se introdujo para que el pecado fuera visible, para que se viera, ¿ya viste cómo si son malos? Todos piensan que están bien, pero mira, aquí están los lineamientos de lo bueno y lo malo. A partir de aquí, date cuenta dónde estás parado. Y todos estábamos del lado del pecado. Pues es que robé, es que maté, es que esto, es que lo otro, bla, 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 ¿sí? Y por eso fue necesaria la ley, para que entonces el malo, el que había decidido no seguir a Cristo, tenía que quedarse con la consecuencia del pecado y entender que es su pecado. Pero los que entendimos la ley es un ayo para nosotros, dice la palabra del Señor. Y entonces a través de la ley podemos ver, hay que tener cuidado con esto, porque la Biblia dice esto. Y entonces ya me va direccionando, porque es la enseñanza de Cristo. Por eso estamos estudiando hoy esto, para que entendamos, es por acá, por eso debo confiar en Jesús, etcétera, etcétera. ¿Sí? No para cumplir con una religión, sino para encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces sale a la luz, la ley viene y sale a la luz la verdadera condición del hombre. Yo me acuerdo hace algunos años que algunos jóvenes me decían, es que siempre que predicas, pues como que nos regañas y pues como que dices cosas personales. Y yo les decía, el problema no es lo que digo, sino es verdad lo que te estoy diciendo. Porque el problema es que cuando una persona predica, salen los trapitos, y no porque yo los conozca o porque yo sepa algo de algunos de ustedes, sino porque la Biblia desenmascara nuestra condición. Pero no, la Biblia no lo hace para que, qué mala onda me está criticando. No, la Biblia lo hace para que te des cuenta y tomes cambios en tu vida y tomes una nueva actitud y digas, caray, la estoy regando. Ese es el propósito de que hoy tú escuches la palabra de Dios. Que cada vez que escuches la palabra de Dios, seas transformado. Mas cuando el pecado abundó, seguimos en la parte B del versículo 20, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, el pecado se hizo visible, ¿no? ¿Ya viste por qué si eres pecador? Bueno, ahora pues ya estaba esto, pero no se quedó ahí, sino que ahora también vino la oportunidad. Bueno, ya vieron que no la pueden hacer, ya vieron por qué la Biblia dice que todos pecamos. Bueno, ahora aquí está el camino, aquí está la solución, y la solución es Jesucristo. Versículo 21, y aquí termina con esto. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia
para vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Cuando yo entiendo, hermanos, lo que Cristo hizo por mí, cuando yo soy consciente de esto que estoy hablando en este momento y de decir, caray, si yo ahorita estoy lejos de Dios y muero físicamente, me he muerto para siempre, me he perdido para siempre. Pero gracias a Dios, si yo me arrepiento, entonces cuando yo muera, voy a vivir por la eternidad. Y esto es irónico. Por eso el apóstol Pablo decía, yo ya quisiera irme. Y hoy puedes entender al apóstol, decía, porque ya sé lo que me espera del otro lado. Pero también necesito estar con ustedes, ¿no? Decía el apóstol, amaba a la gente. Si tú entiendes esto, hermano, no hay manera de que podamos volver a ser los mismos. No hay manera de que una persona, cuando ha entendido esto, en su mente aún esté, si tuviera esto, si viviera así, si yo viviera en tal lugar, tuviera tanto dinero, etc. Y estar pensando en tantas cosas. Porque mi mente y mi corazón solo están en este mundo. Por eso dice, no amen a este mundo. No amen a este mundo. Porque cuando amas a este mundo estás sujeto a la maldición de este mundo y a compartir la suerte que le espera a este mundo. Pero cuando entiendo que Cristo me ha venido a dar vida eterna y que todo lo que hoy estoy viviendo no es más que un pedacito de tiempo para la eternidad que me espera, entonces las cosas cambian. Entonces nada puede ser lo mismo. Y puedo estar en una tribulación y decir, yo sé que no estoy solo. Yo sé que esto no es nada y que esto es un escalón para llegar a la eternidad. Hermanos, hagamos caso, no endurezcamos nuestro corazón. Sí, Jesús nos ha dado vida. Y si tú vives como si estuvieras muerto, es porque no has entendido lo que Cristo hizo. Y si ya lo entendiste, entonces ahora tienes que creer. Tienes que creerle a Cristo, seguir a Cristo, esforzarte cada día. Cada día. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias. Porque el entender, Señor, el verdaderamente entender que hoy tenemos vida eterna, gracias a ti, lo cambia todo, Señor. Y yo sé, Padre, como decía tu siervo Job, aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que con mis ojos miraré a mi Redentor. Y Padre, yo sé que aunque las cosas ahorita nos hagan bien, a algunos les está yendo bien, y gloria a ti, Padre, pero lo bueno, lo malo aparentemente, todo, dice tu palabra, es para bien a los que te amamos. Yo te pido, Señor, que seamos una iglesia, una congregación de fe, no de palabras, no de palabrería, Señor, que sepamos mucha palabra y siempre estemos peleando en conflictos, siempre estemos inconformes, en depresión, en problemas por nuestra falta de fe, Señor. Permítenos ser una iglesia diferente. Dale a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, porque yo sé que aquí hay varones y hay mujeres que luchan cada día, que se esfuerzan y que a veces parece que se nos caen, pero de repente, Señor, tu palabra les motiva, les enciende, Padre. Y yo sé, Padre, que tú vas a culminar la obra en ellos como la vas a culminar en mí también, Señor. Y por eso yo te doy gloria, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, según tu voluntad, seguir reuniéndonos, seguir creciendo, Padre. Que los que oyen estas prédicas, estas clases, Señor, las reuniones mujeres, varones, Señor, todo lo que se está haciendo la iglesia, Señor, que es para tu honra, Padre, permítenos, Señor, transmitir esta vida que tú ya nos has dado, Señor. A los que predicamos, a los que enseñamos, Señor, que seamos los primeros en ya entender esta verdad, Señor. Que todo lo demás es vanidad, como decía Salomón, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir, Señor, esa vida que tú requieres de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, pues les esperamos el próximo viernes para seguir con el estudio de Romanos y el día de mañana con los varones a las 8 de la noche. De verdad, no se lo pierdan. Está muy interesante y también el domingo los esperamos a las 9:30 de la mañana para la reunión de niños y 11 de la mañana la reunión de la iglesia en general, ¿sale? Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.